Buenas tardes, compañeros, profesora. Venimos a hablarles acerca de la autoinmunidad. El grupo de nosotros está conformado por Jonathan Chavarro, Sergio Vela, Sebastián Celis, Franklin Álvarez, Nicolás Bustos y Jorman Bonilla. Inicialmente tenemos la parte introductoria, que es donde viene a decir que la parte inmunopatológica de las enfermedades autoinmunes se disparan por la presencia pues, de anticuerpos autorrecesivos o de la activación de las células T, que son las que secretan las citocinas de tipo Th1, que son las que conducen a las actividades de los fagocitos. Estas enfermedades pues se producen un tipo de ruptura en la parte de la tolerancia que se llaman enfermedades autoinmunes. Entonces, inicialmente tenemos que generan anticuerpos autorreactivos, pues estas son capaces de reconocer pues la parte de los antígenos que hay presentes en las células. También en otros casos se puede reconocer pues la parte de los antígenos solubles. Seguidamente tenemos que los anticuerpos autorreactivos que se unen a los antígenos de la superficie celular. Pues igualmente estos son los que van a activar el mecanismo que conducen a la destrucción pues, de la célula que está invadiendo. Como tercero tenemos los mecanismos de destrucción celular que son similares, pues, los que van a atacar a la célula. En este caso pues ya sea de tipo de célula circulatoria o de tipo que tenga de componentes sólidos que sean invasores. Por cuarto tenemos la producción sin regulación de citocinas de Th1, las terapias diseñadas para cambiar la respuesta a la producción de citocinas de Th2, que esta viene siendo como una parte de regulación o inhibición en la parte de inducir a la tolerancia. Bueno, el espectro de la inmunoterapia por enfermedades autoinmunes se divide en tres conceptos que son inmunosupresión no específica, que viene siendo la parte de tipo general, que puede incluir las clases o subclases de células. Pues esta parte se refiere a la suspensión de la respuesta inmune, que se hace a la supresión de una clona de las células T o de las células B de tipo específico. Como segundo tenemos la inmunosupresión específica, que esta pues principalmente va dirigida a las células o las subpoblaciones de una población mayor de células invasoras. Y por último, como decíamos anteriormente, tenemos la modulación de citocinas, que es la parte de regulación o inhibición de secreción de citocinas de Th1, que vienen a disminuir pues, el estímulo de estas mismas en los casos beneficiosos. Ya hablando de las enfermedades autoinmunes, se hace énfasis del término de ruptura tolerancia, que se utiliza para clasificar las causas que procede a presentar las enfermedades autoinmunes, ya que clínicamente hablando hace referencia a aquellos órganos específicos que proceden a alterar las selecciones, las regulaciones y las muertes de las células B y las células T, porque reaccionan de una manera sumamente excesiva hacia los antígenos de las células malignas, que puede causar alteraciones en el cuerpo y también procede a ser susceptibles el organismo para que entre más fácil y directamente algunos tipos de enfermedades, ya que lo que hace las enfermedades autoinmunes es causar que el organismo sea fácil acceso a todo tipo de enfermedades y, pues, y así mismo se procede a clasificarse según la ruptura, como son la susceptibilidad genética, iniciación autorreactiva por medio ambiente, los agentes infecciosos y los agentes no infecciosos y las pérdidas autorregulatorias. Continuamos con lo que viene siendo la susceptibilidad genética. Es entendido como las condiciones en las cuales un animal tiene alteraciones en sus genes. Estas alteraciones pues, pueden ser activadas por condiciones ambientales. Entonces, en el momento en que se activan como tal, se producen alteraciones en lo que viene siendo la codificación de ciertas proteínas del sistema inmune, ¿no? Y como tal, estas alteraciones
pueden estar determinadas ya sea por un solo gen o en el mayor de los casos con múltiples genes susceptibles, las cuales pues alteran y desencadenan cambios en la respuesta inmune. Entonces, como vemos en la imagen, primero como tal se produce lo que es o se induce una alteración en los genes, ¿no? Después se provoca lo que es un fracaso de la autotolerancia y se procede a lo que es la formación de linfocitos autorreactivos, como ya mencionaba el compañero, ¿no? Estos pues van a generar lesiones en el tejido normal, ¿no? Y como tal, pues esto es en resumen lo que va a suceder en las enfermedades autoinmunes. Tenemos que el complejo mayor de histocompatibilidad hace contribuciones importantes en la susceptibilidad a las enfermedades autoinmunes, donde como tal muchas de estas enfermedades están unidas a moléculas de clase 1 y 2, las cuales pues estas les confieren como una susceptibilidad, ¿no? También tenemos que los alelos del complejo mayor de histocompatibilidad protegen del desarrollo de las enfermedades, aun cuando se tiene un alelo, el cual pues hace susceptible a cierta enfermedad. Y eso sería como tal todo por esa parte. Iniciación de la autorreactividad ambiental. Aún en los animales genéticamente predispuestos, pues siempre se va a requerir de un detonador, como ya sea una exposición a un cambio ambiental o un cambio en el medio interno para declararse como tal una autorreactividad. Los estudios de poblaciones genéticamente similares no sé, en ciertas poblaciones siempre van a dar como un nivel de importancia mediado a detonadores ambientales en la mayoría de las enfermedades autoinmunes, que ya conocemos varias de ellas, y es por eso que el ambiente es como tal un reactor bastante fuerte, ahí como se ve en la imagen, hacia los tipos de enfermedades autoinmunes, ya sean unas infecciones que se encuentren en el ambiente o un daño tisular que se presente por algo físico que se encuentre en el ambiente, ya sea un rasguño con una rama, una infección por agua contaminada y demás, que pueden hacer que las enfermedades autoinmunes que ya el cuerpo como tal las posee, o algún virus que el animal posea que simplemente no se ha presentado porque el sistema inmune está actuando, necesita como un reactor, ya sea una baja en el sistema inmune, lo que va a hacer que el virus se aproveche de esta baja y se presente de forma oportunista. Bueno, cordial saludo. En esta parte haremos énfasis en lo que son agentes infecciosos y no infecciosos de las enfermedades autoinmunes. Es importante comprender que desde los agentes infecciosos, comprendidos estos como antígenos microbianos, tienen el potencial de iniciar la autorreactividad a través de mimetismos moleculares. Estos dos términos son muy importantes porque de por sí definen gran parte de lo que comprende las enfermedades autoinmunes. La autorreactividad se comprende como ese proceso de reconocimiento previo del sistema inmune a estos antígenos propios. Por otro lado, el mimetismo molecular se define como la posibilidad de que las similitudes entre péptidos extraños, entre microorganismos, entre virus, entre antígenos propios, son suficientes, tienen la suficiente similitud con diversas células propias del cuerpo, capaz de generar una activación o una cruzada de células T o células B. Desde allí se empieza entonces a denotar o de alguna otra forma a dimensionar cómo el mimetismo molecular y la autorreactividad comprenden de por sí gran parte de la teoría que conceptualiza de por sí las enfermedades autoinmunes. De por sí las células T reaccionan con un péptido del autoantígeno de mielina básica y péptidos de los virus Epstein-Barr, influenza tipo A y de por sí muchas otras enfermedades que de por sí conciernen a animales domésticos generalmente.
En estos ejemplos, la infección pudiera causar la activación de los linfocitos que median estas enfermedades y el autoantígeno podría sostener la activación que persiste, aún después de la erradicación del agente infeccioso. Por otro lado, también es importante comprender que hay unos procesos que se llevan a cabo desde estos agentes infecciosos que se pueden dar generando o actuando como superantígenos, modificando un autoantígeno, estableciendo virus que infectan las células del sistema inmune que pueden destruir o alterar las funciones de determinadas poblaciones y los anticuerpos generados en una respuesta inmune contra los componentes de un agente infeccioso. Por otro lado, los detonadores no infecciosos de por sí conceptualizan algunas similitudes de estos mismos agentes infecciosos, pero de por sí estas similitudes radican en los procesos en los que estos se establecen o perduran después de la erradicación del autoantígeno. Las sustancias ajenas pueden actuar como actenos y convertir a los autoantígenos en inmunogénicos. Por ejemplo, las penicilinas y las cefalosporins unidas a la membrana del eritrocito generan un neoantígeno que induce un anticuerpo que provoca una anemia hemolítica. Entonces, estos son algunos ejemplos y algunos conceptos que definen los agentes infecciosos y no infecciosos de las enfermedades autoinmunes. Gracias. Bueno, buenas tardes. Ya por último hablamos de la pérdida de la autorregulación o de las células reguladoras. Entonces hablamos de que las células reguladoras son muy importantes claramente para el control de esta autorreactivación de las células. Entonces tenemos las células T, que entre estas podemos tener las CD1 restringidas, las receptores gamma delta, la CD4+, la CD25+, y pues todas estas células T producen citocinas, que igual pues la función que ellas tienen es suprimir a las células autorreactivas patógenas. Entonces tienen una función importante. El problema viene a dar aquí cuando algunas de estas células reguladoras, como podemos ver en la imagen, que son algunas de las células T, la CD4+, la CD25+, se maduran en el timo. Entonces estas maduran en el timo mediante algunos procesos que se pueden observar en la imagen, que no vamos a entrar mucho pues, en profundidad porque solo nos compete hablar de su pérdida. Entonces, cuando maduran en el timo, requieren una activación de unos antígenos. ¿Qué pasa? Que hay algunas de esas células T que no se pueden madurar en el timo y deben ir a la periferia para que estos autoantígenos se activen. Entonces, ¿qué pasa cuando se da este proceso de los que pasan al timo a la periferia? Pues esto altera su número y en sí la función que tienen estas células reguladoras. Entonces ellas pues como contribuyen a la autoinmunización pues se verán afectadas en número y en su función. Entonces digamos un paciente que tenga diabetes se va a ver muy afectado en esto debido a que por ejemplo los niveles de células de TSD1 restringidas se van a ver disminuidas en ese paciente. ¿Qué pasa? Entonces los antígenos que activan a esta célula T reguladora en el cuerpo no va a ser reconocida, se va a hacer como una célula desconocida, entonces no va a poder ejercer esa presión que hace sobre la respuesta inmune. Entonces es como si pasara de que pudiera presentar todo el 100% para activar este sistema inmune, pasaría a representar un 60 o un 50% por la pérdida en número de estas. Entonces ahí donde hablamos de pérdida de las células reguladoras. Y ya pues así como una de las razones que pues, de este número reducidos es que no sabemos en cuántos pacientes con diabetes se puede ver afectado esta pérdida. No hay un conocimiento exacto ni tampoco en qué otra enfermedad autoinmune se podría ver afectado en esta pérdida de la autorregulación. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias.